En Convénceme se busca promover el pensamiento crítico y la libertad de expresión de una manera sana, académica y divertida. Hola a todos, este es un nuevo episodio de Convénceme, que estamos con Pablo Medina y quisiéramos hablar sobre... Vamos a hablar sobre coimas. ¿Por qué coimas? Explícame cuál es tu punto. Yo creo que las coimas en realidad pueden ser comisiones y que pueden estar simplemente corrigiendo fallas de mercado. Las coimas en el sector público pueden estar corrigiendo fallas de mercado y que incluso en algunos casos podrían ser positivas. Las coimas podrían ser positivas. ¿En qué sentidos? Danos un ejemplo. Por ejemplo, para que no sostengas tú. Por ejemplo, muchas veces consideramos que, pensemos en el sector privado, ¿no es cierto? En el sector privado tú tienes una persona que cuando hace, bajo ciertos contratos, cuando hace muy bien su trabajo, recibe partes de ese trabajo. Por ejemplo, estoy pensando en un vendedor de autos, ¿no es cierto? Un vendedor de autos tiene su sueldo y en función de cuántos autos venda, o si vende un auto más caro, o si lo hace mejor, se lleva una parte de eso. Cuando trasladas eso al sector público, eso es muy mal visto. Eso es una coima. Es decir, ¿cómo así un funcionario por hacer su trabajo va a recibir algo más? Y si lo hace muy, muy eficiente, tampoco va a recibir nada más. Y si lo hace muy, muy mal, tampoco va a sentir eso en su salario. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en el sector privado no consideramos que eso es ilegal, corrupto, inmoral, espantoso? Pero cuando lo pensamos en el sector público es todo lo anterior. Yo creo que bajo ciertas circunstancias podría incluso ayudar a que la función pública funcione mejor. ¿Puedes darnos el ejemplo que diste en clase sobre la aduana y eso? Por supuesto. Pensemos por un segundo en un funcionario público. Pensemos en un vistaforador. Un vistaforador es un funcionario público de las aduanas cuya función es verificar que los contenidos de los containers sean los que están en la declaración. Si tú dices que traes televisores en televisores y no sean cocinas, por ejemplo, para poner un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Entonces, por un segundo supongamos que hay un vistaforador que alcanza a revisar 5 containers al día. Yo soy un importador, es el fin de semana de Navidad y mi container está en el número 7. Entonces yo sé que ese viernes no va a salir mi container. Mi container, si es que sale, me va a reportar una suma de, supongamos, $50,000 en ganancia. Entonces yo me acerco a este vistaforador y le digo, mira, necesito sacar sí o sí este container este viernes. No le estoy pidiendo, ojo, no le estoy pidiendo que sea corrupto, no le estoy pidiendo que deje que manipule la información, que me diga que lo que está en el container es otra cosa. No le estoy diciendo que deje de hacer su trabajo tampoco. Le estoy diciendo que se quede unos minutos más y que saque mi container ese día. Y a cambio de eso, de esos $50,000 que yo voy a recibir en ganancia, él puede quedarse con unos $500. Ese funcionario termina a las 5 su trabajo, ha hecho sus 5 containers y decide quedarse un par de horas más haciendo mi container y recibe a cambio esos $500. No hay colusión, no hay cohecho, simplemente es un funcionario que está recibiendo una comisión por hacer su trabajo extra. ¿Qué hay de corrupto e inmoral en eso? O sea, pero estás pagando a alguien del sector público, ya digamos que en este caso para el Estado, está trabajando para el Estado, está recibiendo plata del privado para agilizar algo del Estado. O sea, no pienso que el privado debería pagarle algo al público en esa ocasión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, de eso se debería encargar el Estado. No, él está cumpliendo, él va a hacer lo que tiene que hacer, simplemente no alcanza y el Estado no le paga lo suficiente para que lo haga. Pensemos por un segundo en los fast track. Hay varios países en donde, por ejemplo, tú puedes pagar algo más porque un servicio sea más rápido. Pensemos en la gente que tiene que sacar la visa para la Embajada de España. Entonces, en la visa para la Embajada de España ahora, tú puedes contratar un servicio premium con el cual te atienden mejor, te llevan a un lugar más bonito y no tienes que hacer la cola que hacen todos los demás. ¿No es lo mismo? O sea, sí, pero ahí tú estás pagando.
No, sí me convenciste, la verdad. Es que no encuentro fallas en tu lógica, pero igual no entiendo por qué deberíamos verlo como algo bueno, que el privado le pague al público, bueno, no al público, pero como que a una persona en específico para... ¿No sería como una ventaja sobre el resto? Sí, sí sería una ventaja sobre el resto, pero la pregunta es si es que podrías hacer algo para que el sistema desahogue eso, ¿no sería bueno hacerlo? Y te pongo un ejemplo adicional. Volvamos a nuestro ejemplo del vistaforador que se queda a hacer horas extra porque le están pagando un privado, ¿no es cierto? Entonces decíamos que él hace 5 containers diarios y este es el 7º container, ¿no es cierto? Entonces él está ajustándolo. El día lunes cuando él llegue, él va a comenzar con el número 6. Va a revisar el container número 6, va a llegar al 7 y ya hizo el 7. Entonces el día lunes, de hecho, algún otro ciudadano se va a beneficiar de que se haya desalojado ya un container, además a costo de alguien más, no del Estado. Entonces también hay una función social en que le hayan coimado a este funcionario. Pero entonces, ¿por qué no hay como un sistema ya hecho para que solo venga la gente y pague por pay to win? ¿Me explico? ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué está tan mal visto dentro de la sociedad? Esa es justo mi pregunta de inicio. ¿Por qué está tan mal visto? ¿Por qué cuando lo hacen los privados es normal, pero cuando lo hace el público está mal? Justo quizá por el razonamiento que tú diste hace un momento. Porque es público y debería ser igual para todos. Pero eso no es real y no es real tampoco en cómo funciona nuestro sistema. Cambiemos de ejemplo, ¿no es cierto? Estamos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la salud pública y específicamente la salud pública del Seguro Social. El Seguro Social cuenta con que muchos de nosotros no lo usemos nunca. Claro. O sea, pero que paguemos. Todos los que tenemos relaciones de dependencia, nos guste o no, pagamos del Seguro Social. Y sin embargo, el Seguro Social está ahí y asume que nunca vamos a ir. Y de hecho nos agradece que nunca vayamos, porque el día en el que vayamos colapsamos del seguro, más de lo que ya está colapsado. Entonces, es lo mismo. Ahí nadie lo ve mal. Ahí es como que bueno que tú, privado, te encargues de conseguirte tu propia salud y solo vayas al seguro en casos de extrema necesidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que eso es así, ahí nosotros estamos asumiendo con fondos privados la ineficiencia de un sistema mal hecho y no lo vemos como algo malo. Entonces ahí el privado está asumiendo el costo del público, de la ineficiencia del sistema público y no lo vemos como algo malo. Sin embargo, en el otro ejemplo, cuando yo te digo que el privado lo asume, pero hay un beneficiado, hay un funcionario público beneficiado por parte de un privado, eso está mal visto. Quizás solo porque está mal visto, quizá porque no nos gusta, moralmente lo consideramos mal y consideramos que un funcionario público, al ser funcionario público, debería deberse solo a su salario y no percibir, no ambicionar nada más. Pero eso no está como, a ver, eso no estaría tipificado como un crimen ni como que tampoco es legal, entonces ¿por qué no se vuelve legal? Sí está tipificado como un crimen, porque está utilizando una potestad pública para beneficio propio y eso es peculado. Entonces, ese funcionario podría recibir una demanda y podría ir preso por peculado. Hoy en día. Cuando quizá lo que está haciendo es permitiendo que todos ganemos. Él gana porque va a recibir una comisión. El empresario que acaba de sacar su container antes gana porque va a poder hacerse el negocio de la vida. Y la sociedad gana porque el día lunes va a haber un container menos que revisar a cargo del presupuesto del Estado. Y sin embargo, hoy eso es un delito. Bueno, yo pienso que está mal. Yo pienso que ningún privado debería pagarle a un público para que haga mejor su trabajo. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿no crees que al pagarle el privado a este público en específico, con el ejemplo de los containers, se estaría pagando para que un público haga mejor su trabajo? O quizás solo estás pagándole para que haga más trabajo, porque yo no he presupuesto que él haga mal su trabajo. Él hace su trabajo. Él hace su trabajo en el horario que tiene que hacerlo. Yo lo que estoy diciendo es que un privado podría pagarle horas extra al servicio público para tener un fast track. Es decir, si es que yo necesito algo del sector público, que el sector público no me lo puede proveer en el tiempo en el que está diseñado para hacerlo, y yo puedo pagar algo extra para que eso funcione, eso ya es un delito, pero podría ser útil
para todos, para mí, para el sector público, para la gente, para los usuarios. No le estamos pagando a un público para que haga mejor su trabajo, le estamos pagando a un público para que haga más trabajo, si es que así lo decide, porque él también podría decirme, no, ¿sabes qué? A las 5 es mi horario de salida, chao, me voy. O sea, el privado le está pagando al público para que haga aún más trabajo. Para que haga más trabajo. Pero ¿por qué el público no permite que haya este tipo de cosas como que vaya alguien y pague para que... Me explico, ¿por qué eso no se permite? Yo creo que en general es porque nosotros hemos decidido que para mayor economía procesal todo es corrupción. Entonces cualquier tipo de comisión que reciba un privado, que reciba un público por parte de un privado está tipificado como si fuera un soborno o enriquecimiento ilícito, es decir, hay una serie de tipificaciones posibles. Y no hemos entrado en el detalle de que algunas de esas hoy llamadas coimas en realidad son comisiones o incluso son pago de horas extra. Ese tipo de recursos que puede destinar un privado a un público simplemente ayuden a que funcione mejor el sistema. Hoy lo asumimos como algo negativo y no solo lo asumimos, está tipificado como un delito y sin embargo, si entramos en el detalle, podría quizá ayudar a que funcione mejor el sistema público. Incluso a que los ciudadanos reciban mejores servicios de forma más ágil y que haya más gente que los reciba. ¿Y cómo hacemos que las coimas no sean tan mal vistas para la sociedad del privado al público? ¿Me explico? A ver, el tema con las coimas en general es que hoy está tipificado todo como coima o como soborno. Hay que saber para qué y cuándo, es decir, ¿qué sí está mal? Sí está mal que este funcionario público hipotético del que estamos hablando deje de hacer su trabajo para beneficiar a aquel que le paga. Sí está mal que este funcionario público hipotético del que estamos hablando tramite a través de tráfico de influencias y saque más rápido el container sin cumplir con los requisitos necesarios de revisión que todos los demás tienen que hacer. Es decir, que tengas una ventaja en la revisión del container. Es decir, todo eso sí está mal. El problema es que como no lo hacemos público, esto que estoy mencionando ocurre en la realidad, pero al no ser público no tiene en ningún momento la supervisión del Estado. Es decir, quizás si fuera transparente y público, lo que podríamos hacer es que en efecto, como existe un fast track, ese fast track sea controlado, que sepamos quién pagó, por qué le estamos dando el servicio extra y abrir la posibilidad a que yo pague un poco más para que me brinden un servicio público más rápido. O sea, prácticamente cambiar la mentalidad y que esto parece ser un tabú, porque esto pasa todo el tiempo, supongo. De hecho, es un tabú. Recordemos que han habido un par de iniciativas en el Ecuador para que hayan mecanismos de toma de turnos más rápidos si es que pagas, o incluso en algún momento se ha pensado en que hayan, no sé, infraestructura que pueda ser utilizada si es que tú la pagas. Y eso en el Ecuador es muy mal visto, es visto como no, eso es un servicio público y tiene que ser igual para todos. La pregunta es que quizá el que no sea igual para todos puede ser más eficiente para todos. Sí. Yo sostengo que las coimas, lo que hoy se entiende como coimas o sobornos, en algunas circunstancias no son más que correcciones de mercado a un sistema público ineficiente. Y que por ello, bajo ciertas circunstancias, no solo que podrían generar un bienestar, digamos, réditos particulares, sino que incluso podrían cumplir una función social. Pero, ¿cuáles serían esas condiciones? En primer lugar, te pregunto para conocer tu posición. Primero, ¿cuáles serían esas condiciones bajo las que estás a favor de las coimas? Y segundo, si son las coimas solo en el sector público o en sector público y sector privado. Es solo en el sector público porque esto nace de la definición de corrupción. La definición clásica de corrupción es el abuso de poder del sector público para beneficio propio. Existen otras definiciones, pero estamos trabajando con esa. Y las condiciones bajo las cuales yo considero que podrían cumplir una función social e incluso ser beneficiosas es siempre y cuando no alteren el funcionamiento de fondo del sector público. Es decir, si es que tenías que hacer una supervisión, que esa supervisión se haga. Si es que tenías que cumplir con un primer llegado, primer servido, una lista de espera, esa lista de espera se haga. Y simplemente la coima lo que haga es agilizar el proceso, por ejemplo, para una vía rápida, un fast track para un proceso, por ejemplo, de valoración o de inspección de un container, cualquier tipo de inspección o un trámite que necesites y que esté abierto, lo que hoy entendemos como coima, para que un privado pueda pagar extra
y a cambio de eso reciba un servicio más rápido sin que eso afecte el que el resto reciba igual calidad de servicio y que el servicio que él recibe también cumple con los estándares que el resto recibiría. O sea, dado que existe un Estado completamente ineficiente y un sistema de gestión de compras públicas totalmente ineficiente, estás a favor de las coimas. Estamos descartando por completo el debate de que el problema nace en que el Estado está comprando de manera ineficiente, que en cuyo caso la solución y la razón por la cual estar en contra de las coimas sería para descartar por completo al Estado de ese sistema de compras y que directamente no exista ese sistema de compras públicas. Es que depende, porque no estoy hablando solo de compras públicas, también estoy hablando de cosas como, por ejemplo, cuando el Estado tienes que sacar una licencia en el Estado, o tienes que tener o el Estado tiene que supervisarte y tiene que darte una autorización. En esos casos no entras en el sistema de compras públicas, e incluso si consideramos y asumimos que el Estado es tremendamente eficiente, podemos asumir eso, lo que estamos diciendo es que a través de coimas, lo que hoy entendemos como coimas o sobornos, podrías lograr que sea aún más eficiente. ¿Y no crees que más bien la solución está en quitar, como decía, al Estado de esa parte? Es decir, eliminar las licencias, eliminar las compras públicas, eliminar absolutamente todo lo que tenga que hacer el Estado con algún privado, y la solución es directamente quitar del Estado en medio, lo cual, primero, te quita la posibilidad de que exista una coima, y segundo, te da para todo el mercado esa corrección de la que tú hablas que genera la coima. Y ya no solamente para el que paga la coima, sino para todo el resto del mercado, eficientando aún más ese sistema. Depende, suena bien, pero me parece un poco irreal en la medida en que el Estado sí tiene y está llamado por su función fundamental a hacer algún tipo de supervisión. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, el sistema de licencias para compra de armas. El sistema de licencia para compra de armas de calibre superior al calibre que normalmente llevaría un ciudadano para su defensa, por ejemplo. Ahí el Estado tiene que supervisar eso, tiene que supervisar qué tipo de armas se están vendiendo, etcétera. Y lo estoy diciendo en términos de la función weberiana del Estado de seguridad, ¿no? Si es que es así, yo tendría, por ejemplo, yo quiero comprarme un rifle de asalto. En ese caso, eso podría demorar, no sé, 5 o 6 meses. Yo tengo que pagar extra para que dure solo una semana. Ayudaría no solo a que yo reciba el beneficio, sino que además beneficiaría a alguien del Estado, porque al que le estoy pagando la coima, y además permitiría que los otros ciudadanos que quieren comprarse un rifle de asalto lo obtengan más rápido, porque al menos yo ya no estoy en la cola. Pero ahí estás ignorando por completo el costo de oportunidad de pagar esa coima. Es decir, ese recurso que se está transfiriendo porque existe una barrera del Estado que es la que te obliga a pagar esa coima, porque si es que no la pagas, no obtienes la licencia a tiempo o directamente no la obtienes. Esa transferencia de recursos implica que esa persona está usando dinero en algo que pudo haber usado en otra cosa, que pudo haber usado en comprar comida, en hacer una donación, en comprar cualquier otra cosa que no haya sido esa transferencia. Es decir, no es ahí se quitaría el argumento de que es una transferencia que vuelve más eficiente el proceso, porque el proceso eficiente sería que esa coima no exista y que esos recursos puedan usarse en otra área, que esos recursos puedan usarse para lo que la persona realmente valora de más, y no solamente para ese caso que es una obligación que te está poniendo el Estado. De acuerdo, pero en ese sentido tú estás planteando la eliminación por completo del Estado. Si es que planteamos la eliminación del Estado como este organismo que maneja o administra o gobierna lo público, el costo de oportunidad, en cambio, más bien dicho, el costo individual podría subir en otros rubros, por ejemplo, el de seguridad y defensa. ¿Cuál es la lógica de que un Estado nos proteja? La lógica de que un Estado nos proteja es que es más eficiente, por economía de escala, que sea el Estado, que en principio somos todos, es una creación nuestra, que haga economía de escala y nos proteja a todos, y que tú y yo no tengamos que estar en este momento en nuestras casas protegiendo nuestras casas para saber que cuando lleguemos en la noche tenemos donde dormir. Entonces, como decidimos por economía de escala crear este sistema al que entendemos como Estado que nos protege, uno de los mecanismos por los que nos protege es a través del control de armas. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay un costo de oportunidad en la coima que te estoy pagando, que en principio no debería existir, pero el problema es que si es que no existe eso, quizá el costo que yo tenga que pagar al protegerme yo mismo sin economía de escala sea aún mayor.
Bueno, creo que ahí justo es lo que quería evitar, que entramos otra vez en el debate que yo siempre termino teniendo, que es quitar al Estado de absolutamente todo. Pero volviendo un poco al debate de, dado que existe el Estado y dado que existen esas barreras, si es bueno el hecho de que existan coimas, sigo creyendo, aún así, dado que exista el Estado, sigo creyendo que no es positivo que existan las coimas para eficientar esos procesos. Porque lo que haces es darle una barrera injusta o que beneficia solamente a ciertas personas con la capacidad de pago para pagar esa coima. Es decir, estás impidiendo que una persona que puede tener la capacidad, vamos a volver al ejemplo de las armas, una persona que puede tener la capacidad o la necesidad de tener un arma, por ejemplo, alguien en el ambiente rural, que a donde no llega la policía, por ejemplo, y necesita tener un arma en su casa porque se meten a robarle sus cultivos muy seguido. Si es que eso sucede y esa persona no tiene la capacidad de pago para cubrir la coima y tener esa licencia en el tiempo que la necesita, seguimos... O sea, esa función para la que originalmente fue creada la licencia se muere por completo, porque pones que esa licencia y que esa capacidad de hacer cualquier cosa, sea una compra pública o sea obtener una licencia, quede sujeto a tener la capacidad de pago para obtenerla. Y otras personas con la misma capacidad de acción para tenerla, pero no con la misma capacidad de pago para hacerlo, se quedan atrás, se quedan fuera de ese sistema, no por falta de acción, sino por falta de capacidad de pago, por una barrera que tranquilamente podríamos haber borrado. Dado que existe el Estado y dado que existen estas condiciones, yo decía que las coimas pueden ser positivas bajo ciertos supuestos. Uno de esos supuestos es que no se deje de cumplir la función pública. Es decir, yo no estoy planteando que solo los que pagan pueden acceder. Yo lo que estoy planteando es la existencia de un fast track. Y el fast track lo que te permite, en principio, es que esa persona de la ruralidad que está en el puesto 20 y que va a ser atendido en el puesto 20, y yo que estoy en el puesto 50, como pagué, más bien dicho, para que funcione el ejemplo, y yo que estoy en el puesto 18, como pagué, le acabo de ahorrar un puesto. Entonces, no solo que yo me beneficio porque en efecto tengo acción y capacidad de pago, sino que además estoy descongestionando el Estado. Es un poco lo que pasa con el sector de la salud pública hoy en día. El ejemplo que ponía hace un momento era en el IES. El IES asume que muchos de nosotros no vamos a ir y nos agradece muchísimo que no vayamos. Es lo mismo, acá es gracias por pagar extra y no hacer la cola, porque eso permite que esta persona de la ruralidad que está en el puesto 20, quizás esté en el puesto 19, y si hay unos 5 como yo, capaz que termine en el puesto 15 y en lugar de que le atiendan en 5 meses, le atienden en 2. Entonces, bajo el supuesto de que no se deja de cumplir con la función pública, no estoy planteando que solo aquellos que pagan coimas reciban el beneficio, estoy planteando que aquellos que pagan coimas llamadas hoy en día, lo que estoy diciendo es que paguen una comisión extra, un fee adicional, que hoy en día es visto como coima y está tipificado como peculado, si es que alguien acepta algo así, podría ser más eficiente el Estado, tener beneficio para el funcionario, para mí y para la sociedad, que va a tener un servicio más descongestionado. Entonces creo que estamos de acuerdo en ese aspecto, porque lo que tú estás planteando es una especie de vía de legalización de la coima. Por ejemplo, lo que había lo de los pasaportes, lo del pasaporte instantáneo, ¿verdad? De que yo pagaba extra y podía tener el pasaporte ese mismo día y no tenía que sacar un turno, no tenía que esperar, etcétera. Que en ese caso yo también estoy a favor. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí deja de ser una coima. Una coima tiene el concepto de que es algo ilegal por detrás del Estado y al que solo tienen capacidad de acceso a los que tienen capacidad de contacto y capacidad de pago. Por ende, es corrupción. Pero en cambio, si ya lo tipificamos, existe y está abierto para todo público, por definición deja de ser una coima, porque ya solamente lo que tú decías es un fast track, es un adelantamiento del trámite, es hacerlo más rápido, pagarle al que está al principio de la cola para que me deje ir antes. Pero está abierto para todo público, entonces por definición creo que deja de ser una coima y pasa a ser un mecanismo simplemente de agilización de los trámites. Sí, pero hoy es una coima. Ese es el punto, que hoy como está armado nuestro sistema penal, lo que estamos planteando, que parece lógico, que incluso en números quizá y nos cuadra y es más eficiente para la sociedad, hoy en día es un soborno, es una coima. Y por eso creo que las coimas, como las entendemos hoy y están tipificadas hoy, podrían ser positivas. No necesariamente son negativas. Una vez que hacemos cuando dejan de ser coimas. Estamos de acuerdo. ¡Qué bueno! Sí, ¿por qué piensas tú que una coima es lo mismo que una comisión?
En principio, no toda coima es igual a una comisión, pero digamos que el conjunto mayor sería una coima. Una coima es un pago que hoy por hoy está considerado ilegal a un funcionario público para que haga su trabajo o deje de hacer su trabajo, etc. Yo no estoy hablando de todo tipo de coima, yo estoy hablando de un tipo de coima que es equiparable a una comisión. Entonces, a un funcionario, digamos a un empleado privado, por ejemplo, cuando hace mejor su trabajo o hace más su trabajo, puede recibir una parte de ese beneficio que recibiría la empresa. Entonces, si yo soy un vendedor de seguros y vendo más seguros o vendo un seguro más caro, hay un porcentaje de eso que me entra a mí, ¿no es cierto? Ya, un funcionario público trabaja para también un emprendimiento que llamamos nación. O sea, es el gobierno es una representación de un conjunto de personas, igual que una empresa, sino que una empresa es del conjunto de personas cerrado, el gobierno es de todos los que hacemos el Ecuador, en teoría es de todos los que hacemos el Ecuador. Entonces, si yo estoy trabajando para todos los que hacemos el Ecuador y lo hago de forma más eficiente, o lo hago mejor, mi pregunta es ¿por qué no podría recibir parte de ese beneficio? Sí se puede recibir parte de ese beneficio, pero una coima hasta cierto punto implica que es por debajo de la mesa. Una comisión se supone que es algo ya que es hasta cierto punto regulado. Obviamente los dos, al menos en el punto de la perspectiva que tú lo pones, funcionan de forma muy parecida. Yo recibo una parte del dinero que me pertenece al ser parte de este punto una empresa, en este caso el gobierno, que ya definimos que funciona como una empresa a cierto punto público. Pero lo que implica la coima es que es por debajo de la mesa. Y esto también implica una problemática que no necesariamente hay con las comisiones, que una coima puede ser desproporcional o puede ser hasta cierto punto abusada, ya que no tiene una forma de regularse. Una comisión es algo más regulado que una coima, es algo que se puede tomar a consideración porque hay cosas que lo respaldan. Una coima no necesariamente tiene eso. De acuerdo, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta entonces sería ¿y por qué es distinto para el sector privado y para el sector público? ¿Por qué en el sector privado es perfectamente posible fijar un acuerdo en el cual tú recibes dinero y en el sector público eso está tipificado como un delito? O sea, está tipificado por el mismo hecho de que por la falta de regulación se puede explotar. Si en el sector público nosotros impulsáramos una forma de coimas legales que estén reguladas, pues sería perfectamente legal, pero como no existe sí existen formas de regularlo, pero no existe hasta el día de hoy algo que defina que nosotros lo podemos regular, esas comisiones, lo podemos poner del gobierno, son ilegales, porque no tienen eso. Una regulación se pueden explotar, mientras que las comisiones obviamente también se pueden explotar si se vende mucho, pero tienen cierto límite legal. Una coima no tiene un límite legal, es un pago por debajo de la mesa. Esa es la principal diferencia de una coima y una comisión. Una está legalizada, una está aceptada y la otra, al no tener ese mismo límite legal que tiene la comisión por ser debajo de la mesa, penalizada. Obviamente yo estoy a favor de que el gobierno tenga coimas, pero que tengan esos límites, que tengan ese sentido, esas regulaciones que tiene una comisión. Pero como no las tienen, tiene sentido que sea penalizado. No tanto por el problema de que se gana dinero, porque sí tiene sentido el hecho de ciertas coimas, sí tiene sentido las coimas. Pero el problema es que sí tiene sentido, pero tiene una forma de explotarse, tiene una forma de sacarse de proporción a tal punto de que sí tiene sentido que sea ilegal, mientras no exista esos límites impuestos. Tengo dos preguntas con respecto a tu argumento. La una, pero esa la voy a dejar ahí boteando nada más. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es desproporcionado? Porque no lo sé. Pero la segunda, que me parece que quizás es más importante, te voy a poner un caso hipotético, ¿no es cierto? ¿Tú considerarías que, hoy en día es ilegal, ¿no? Decirle a alguien, ¿sabes qué? Voy a vender un puesto público, ¿no es cierto? Y el SRI, ¿no es cierto? El SRI decide que va a vender un puesto público y dice, miren, quien quiera ser cobrador de impuestos, me paga. Y eres cobrador de impuestos. Eso hoy en día está tipificado como algo ilegal, completamente ilegal. Durante más de 4 siglos fue perfectamente legal. Entonces, mientras fuimos la Real Audiencia de Quito y hasta la Constitución de 1906, eso era perfectamente legal y estaba completamente regulado. Cambia no por un problema, el tema no es la legalidad o no la legalidad, finalmente eso es lo formal. La discusión de fondo es cuál es el impacto que tiene en la sociedad eso. Porque tú lo que me estás planteando es que las coimas están mal porque son ilegales, y están ilegales porque no están reguladas.
¿Y por qué no están reguladas si lo estuvieron durante más de 4 siglos? Estuvieron legalizadas por más tiempo del que somos república. Y sin embargo dejamos de legalizarlas por un tema moral simplemente. Entonces, por eso es que la discusión finalmente que tú me estás planteando es una discusión formal. ¿Son legales? ¿Son malas porque son ilegales? Estoy de acuerdo. Yo también creo que las cosas ilegales son malas. La pregunta más de fondo es, ¿y por qué deberían ser ilegales? Aclarando algo, yo no pienso que estén mal. Yo en ningún momento dije que estaban mal. Yo lo que digo es que lo que las diferencian es ese mismo detallito, la legalidad, lo que se define como hasta cierto punto eso, el temita moral que existe de eso, de que fueron legales por mucho tiempo, pero porque nosotros quisimos que no fueran legales, no lo son. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hasta cierto punto es beneficioso que sea no regulado, sí, porque al no ser regulado se puede sacar más dinero de una coima. Y eso también es un beneficio que quizá por eso es que esto ahorita no se legaliza. Mientras sea ilegal, no se regula. Mientras no se regula, más beneficio se puede sacar. Aunque sí, yo pienso que no es tan mal si tienen sentido, si desde el punto que tú lo pones, si funcionan como las comisiones de una empresa. Pero también hay que tomar en cuenta que lo que los diferencia, lo que no, las que la hace una comisión a una coima, lo que las hace diferentes, lo que no las hace lo mismo, es el tema ese de moralidad. El tema por el que se ilegalizó hace ya cierto tiempo. Ese es el principal problema. Y con lo que yo siento que debería ser desproporcionado es cuando llega a ser una cantidad que ya de plano supera el beneficio. O sea, que no tiene un motivo real para hacer. Un ejemplo, en una empresa, yo me puedo quedar con el 10% de las ventas. Con una comisión me puedo quedar con el 25% mientras no existe alguien que me pare preguntando y que me regule. Pero supongamos que alguien está dispuesto a pagar. Si un privado está dispuesto a pagar eso, entonces no sabemos exactamente cuánto es lo proporcional o lo desproporcionado. Finalmente mi punto es que hay muchas regulaciones, dentro de este conjunto que hoy está ilegalizado y está concebido como coimas o soborno, hay una serie de mecanismos de transferencia de recursos de privados a públicos que no solo que pueden beneficiar al privado, a los públicos, sino que además pueden cumplir una función social, porque pueden ayudar a que el sistema funcione mejor para todos los demás. Por eso es que el supuesto fundamental que yo planteo es que no impide y no restringe el acceso de otros, simplemente sirva para que aquellos que pueden pagarlo y quieran pagarlo puedan tener acceso a un servicio más rápido, más ágil, sin que eso perjudique necesariamente a los demás. Ahora, uno podría decir, sí, pero es que el problema es que entonces solo los ricos van a tener acceso. Bueno, sí, probablemente, y eso va a ayudar a que los ricos ya no estén en la cola y que por lo tanto el servicio público para todos los demás sea más ágil. Ahí viene una pequeña problemática, es que yo no sé qué tanto los ricos usan el sistema público, o sea, vamos a ser muy honestos, eso es fijarse más por el privado. Pero sí, eso tiene sentido mientras no sea restrictivo para otros grupos. El problema es que si consideramos el temita de las coimas en público, mientras tú estés dispuesto a pagar lo suficiente o lo que te parezca, te lo van a aceptar. Y esto es bueno, sí, pero también tienes que tomar en cuenta el hecho que este tema específicamente del dinero de las coimas, esto es lo que me refiero a que está desproporcionado, que puede ser desproporcionado. Esta cantidad de dinero puede restringir el trabajo de cientos personas, puede restringir los sueldos de las personas que están abajo, porque mientras el dinero se los lleven ellos, quizá ellos no siempre reciban, el trabajador mínimo no siempre recibe ese dinero. Obviamente yo estoy a favor de que exista ese servicio que agilice el sistema público siempre y cuando haya dinero. Pero esto también hasta cierto punto es explotable, ya que agiliza, pero igual toma tiempo, igual quizá le quites el cupo a alguien que lo necesita. Puede ser en la medida en la que, pero insisto, eso tendría que, para ello tendrías que asumir ya algo que no es distinto a las coimas, que es el que un funcionario público privilegie a quien paga por sobre quien no paga. Y ese no es el supuesto del que yo estoy partiendo. El supuesto del que yo estoy partiendo es que esto es un servicio adicional que le beneficia al funcionario público
sin dejar de afectar al resto. Es decir, lo que estás haciendo es pagando una cuota extra, un valor marginal adicional para recibir un servicio más rápido que le beneficia al funcionario público, pero que por otra parte desaloja la línea de espera del resto de personas. Es decir, estoy de acuerdo contigo, en el momento en el que un servicio público requiere de cualquier forma la transferencia de valor privado para funcionar, deja de ser un servicio público y por lo tanto pierde su sentido y es negligente y es condenable, por supuesto, porque en principio es un servicio público. Por eso es que yo parto del supuesto de que se tiene que garantizar eso. Una vez garantizado eso, lo que estamos diciendo es, alguien puede acceder a eso más rápido, garantizando que el resto está, la base de cumplimiento está garantizada para todos. Yo tengo una pequeña duda sobre eso. ¿No sería más efectivo, en vez de como involucrar al sistema público en coimas, simplemente privatizarlo? O sea, es como, en vez de eso que me dices de que yo pago y me agilizo, ¿por qué no podemos pagar y agilizar en privado? Yo estoy de acuerdo con eso en muchas cosas, pero hay algunas que no hay cómo. Las funciones básicas del Estado, de lo que hablábamos hace un momento, el tema, por ejemplo, de armas, seguridad, que para eso creamos el Estado. Es decir, si es que ya privatizamos eso, no tiene sentido que exista un Estado. Y por lo tanto, y además lo privatizamos porque, más bien lo creamos el Estado y hicimos de esto algo público justamente por economía de escala, porque nos conviene que sea así en la medida en la que eso evita que nuestro costo individual por protección y seguridad sea demasiado alto. Entonces hay algunos sectores en los que estoy de acuerdo contigo, podrían ser privatizables, o la prestación del servicio público podría ser privatizada, más allá de que no sea uno público, pero hay otros en donde lastimosamente yo sí creo que el Estado está llamado a cumplir su función para la que existe, por ejemplo, seguridad. O sea, también hay que tomar en cuenta que múltiples servicios que estamos hablando tiene sentido que funcionen mediante un convenio. Pero lo que yo digo es que, o sea, sí tiene sentido que se pague una comisión para que se agilice, y sí está bien, pero tiene que ser algo limitado, tiene que ser algo para casos específicos para que solo el Estado actúe. O sea, para que solo cosas que solo el Estado puede hacer, ejemplo, seguridad, lo que usted está diciendo. Y aún así, la seguridad puede ser privada, hasta cierto punto. Estoy de acuerdo, la seguridad puede ser privada, pero bueno, ahí ya entramos en teoría del Estado. En el momento en el que la seguridad es privada, básicamente, hay una teoría del Estado en donde te decimos básicamente que el Estado es seguridad privada que se vuelve monopólica. O sea, el tema es que la seguridad tiene que volverse monopólica, es un monopolio natural, porque en el momento en el que no se vuelve monopólica no es seguridad. Y no solo eso, sino que genera choques. Es decir, ahora en el Ecuador vivimos una situación en donde tenemos múltiples grupos proveyendo seguridad, porque los extorsionistas que vacunan también proveen seguridad, son empresas de seguridad, prometen y proveen en algunos casos y cumplen, y por lo tanto están disputando la preeminencia del Estado. Entonces, pero esa disputa genera inseguridad y por lo tanto mientras no haya monopolio no se garantiza que haya seguridad. Entonces nosotros hemos decidido que es el Estado quien va a ejercer ese monopolio, y por eso te digo que la seguridad en principio, desde mi punto de vista, no es privatizable. No es privatizable porque en el momento en el que la privatizas entra competencia, y si hay competencia no hay seguridad. Entonces ese es el problema conceptual de la seguridad. Otras cosas no, o sea, pues si privatizas el transporte público puede ser perfectamente privatizable, y que compitan entre ellos más bien genera beneficios para los usuarios, y no necesariamente deja de existir transporte público porque compitan dos empresas, pero sí deja de existir seguridad porque en el momento en el que dos empresas, no es seguridad pública en el sentido de un guardia, sino en el sentido de seguridad del Estado, están compitiendo. O sea, pero volvemos al punto principal, que una coima no es lo mismo que una comisión por el tema de que no es regulable. Tú puedes pedirme que... No, gracias. Esta última ya porque me tengo que ir a comer, que tengo clase 11:30. O sea, pero lo que digo yo es que, o sea, sí tiene sentido eso que me dices de las coimas como servicio, pero eso no está regulado, porque obviamente yo sí estoy a favor de ese servicio que se pague para que se agilice, pero tiene que regularse, y al regularse deja de ser una coima, porque ya está por encima de la mesa, no es algo extraoficial, es algo que está en un papel, que está tal, y que todos estamos de acuerdo con ciertos parámetros.
En principio no estoy en contra de lo que planteas, sino que quizá el matiz que yo diría es que no sé si tiene que ser no sé si tiene que ser regularizado, tiene que ser regulada. Yo creo que tiene que ser despenalizada. No creo que no haya necesidad, más allá de que se cumplan estos supuestos básicos de servicio público, no creo que haya necesidad de regularla demasiado. Lo que creo, y ahí coincido contigo, que es muy importante, es que deje de ser penalizada, es decir, que deje de ser un delito. ¿Para qué? Para que pueda ejercerse transparentemente y a partir de eso pueda haber controles, pueda haber una serie de cosas, pero de ahí a regularla, yo quizá no iría tan lejos, pero sí a despenalizarla. Yo estoy a favor de que se regule por el tema de que si no se regule se puede hacer restrictivo. Y si no se regula, en el caso de un servicio, como dices, para que vaya más rápido, el servicio se volvería más como el mejor postor, del que ponga más dinero va primero. Y eso, o sea, yo no digo que esté necesariamente mal. Si tienes dinero y puedes usarlo, ponlo. Pero lo que a mí me parece que está mal es que hasta cierto punto estás beneficiando ya demasiado al rico. O sea, ya no es un punto que es un pago fijo, un pago y si tú tienes más, tú vas primero. Y eso, o sea, es ya un problema. Eso ya se vuelve problemático, ¿sabes? A mí me parece bien, sí, que estén reguladas hasta el punto de no ser restrictivas, ¿sabes? O hasta el punto de no ser algo ya muy... Eso, que parezca, ¿cómo se dice? Como las audiciones del mejor postor, ¿cómo se dice eso? ¿Cuál es esa palabra? O sea, ¿qué? Cuando ponemos un ejemplo, lo vendemos al mejor postor, yo pongo 100, ¿cómo se dice? Claro, como si una subasta. Exacto, que el pago, porque el servicio público se vuelve una subasta, no, tampoco, a mí no me parece que se vuelva así, por eso que digo que sea regularizado, que sean algo fijo o mínimo porcentual, que se aplique y ya. Y que se mantenga así y que mientras no sea abusivo sea permitible. ¿Ya? Sí, creo que no estamos muy en desacuerdo en ese sentido. Muchas gracias por tu tiempo. Ya, muchas gracias.